Siempre, mis hermanos, hay personas que hacen la diferencia. No dejemos, no permita, no deje que el pesimismo de la vida te haga perder eso de vista. Siempre hay personas entre nosotros que hacen la diferencia. Es verdad que el mal está avanzando, como cantamos, el mal va avanzando, pero también la bondad de Dios está avanzando. Es cuestión de que la miremos y la sigamos. Siempre hay personas que pueden hacer la diferencia. Y en nuestra serie de Tercera de Juan, hoy terminamos la epístola de Tercera de Juan. Y además para en forma de resumen, vimos este tema de reconocimiento y denuncia de la hospitalidad. Y ya vimos lo que era el reconocimiento de una hospitalidad, de un hombre que es hospitalario. Pero también vimos la denuncia de una anti-hospitalidad en los versículos 9 al 11. No, 9 al 10. Y hoy vamos a ver la última parte de esta carta. La reputación digna de imitar de un hombre piadoso. Y también al final vamos a ver también una despedida hospitalaria. Vamos a ver la reputación digna de imitar de un hombre que es un hombre piadoso. Así que le pido que leamos estos versículos 11 hasta el 15 de Tercera de Juan. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Vamos a orar. Dios, pedimos que en este tiempo que vamos a abrir tu palabra y exponerla, que tú hables en nuestras vidas. Siempre que tu palabra es abierta, tú tienes algo que decirnos, tú tienes algo que enseñarnos. Así que no es cosa de discutir si tú quieres enseñarnos o no, porque tú siempre quieres enseñarnos. Mejor ayúdanos nosotros a ser receptivos a tu palabra. Ayúdanos a recibirla con buena voluntad y que ella transforme nuestras vidas, anime nuestras vidas, consuele nuestras vidas, desafíe, rete, confronte nuestros corazones. Gracias, Señor, por este tiempo. En tus manos nos ponemos, Dios, y que todo lo que hagamos, Dios, sea para ti, para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que vamos a ver, mis hermanos, la buena reputación digna de imitar de un hombre piadoso. Una reputación que es digna. Siempre hay personas en nuestras vidas, en nuestro alrededor, que son dignas de imitar. Porque son personas que andan bien. Así que le voy a pedir que, vamos a leer otra vez el versículo 11, mire que dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Miren, si usted estuvo conmigo en el versículo 9 al 10, usted se da cuenta que el versículo 9 al 10 es un ejemplo malo de una persona en particular que estaba haciendo mucho daño en la iglesia. Y era Diótrefes. Diótrefes es el ejemplo de lo que un cristiano, de lo que la iglesia no debe de ser. Pero después de que Juan describe a este hombre con todas las cosas que estaba haciendo en la iglesia, teniendo una actitud anti-hospitalidad, después de que Juan describe a este hombre, él pasa dando un ejemplo de alguien bueno. Y Juan comienza a decirle a Gallo aquí, lo comienza a soltar a Gallo, y le dice que él no debía de imitar o seguir lo malo. Es verdad, Gallo, tuviste el ejemplo de Diótrefes. Diótrefes se ha comportado inaceptablemente en la iglesia, pero ojo, Gallo, no sigue ese ejemplo. Y uno se pregunta, ¿pero por qué tienen que decirnos a nosotros que no sigamos el ejemplo malo de esa persona? Bueno, porque normalmente nosotros tendemos a seguirlo. Eso sucede muchas veces. Hay algo en nosotros por naturaleza que cuando tenemos el bien aquí y tenemos el mal aquí,
hay algo en nosotros que sí o sí se inclina para el mal. Entonces, Juan le está diciendo a Gallo que no imitara el comportamiento de Diótrefes. Sabemos que Diótrefes fue un ejemplo malísimo de lo que es ser un cristiano. Por eso Juan le dice, amado, no imites lo malo. O sea, Gallo, no copie la conducta de Diótrefes. Pero no solo eso, tampoco no imite o no siga el mal ejemplo en general de nadie. No imite lo malo en general. No siga el ejemplo de nadie, no importa de dónde venga o de dónde vaya. No lo siga porque eso no agrada al Señor. Y Él no nos deja a nosotros como así, como no siga lo malo, pero quédate ahí. No, vamos a ver que dice algo después, más adelante. Dice que imite entonces lo que es bueno. Algo que usted debe saber y yo debemos saber es esto. Mis hermanos, de este lado de la gloria, o sea, de este lado de este mundo caído, mis hermanos, siempre vamos a encontrar este problema. Para nosotros siempre aprender lo malo se nos hace fácil. Eso es rápido, fácil. Pero deshacernos de lo malo nos cuesta. Una vez que tú aprendes la cosa mala, es fácil aprenderlo, pero después deshacernos de ello nos cuesta. Y esto es por la naturaleza caída que tenemos nosotros. Siempre nos inclinamos. A un niño de pequeñito no se dan clases para enseñarle a ese niño cómo debe de decir mala palabra o no debe de golpear a tu mamá. Eso no se le enseña, eso como que nace como naturalmente. Naturalmente el niño está golpeando o arañando a su mamá. ¿Y por qué hace eso? Porque entre nosotros hay una naturaleza que se inclina a hacer lo malo. Muchas veces, mis hermanos, nosotros pensamos que la mala conducta, el mal comportamiento no impacta a nadie más que a mí. Eso es una mentira que el pecado nos enseña. Lo malo que yo hago no impacta a nadie más que a mí. Eso no es de todo cierto. No es cierto. El mal testimonio impacta. El mal testimonio importa. Y es por esto que Juan le está diciendo a este hombre, a Gallo, Gallo, no imites el comportamiento que tenía Diótrefes. No lo imite. No lo imite porque es un mal comportamiento. Es algo que trae vergüenza. Vergüenza debería traer ese comportamiento para la iglesia de él. Porque ustedes saben lo que está haciendo él. Ustedes saben que este hombre, cuando alguien llegaba a la iglesia, en vez de que le recibieran con amor y con gracia y le dieran hospedaje como estaba haciendo Gallo, ese hombre se oponía. No queremos a nadie aquí, váyase, amiguito. Y si alguno de los hermanos tenía un comportamiento dictatorial, y si alguno de los hermanos se atrevía a hospedar a alguien, ¿qué hacía? También le impedía a ese hermano o lo echaban también. Porque era un hombre con ese tipo de actitud. Y Juan dice, ese tipo de comportamiento no es digno de imitar. Aunque usted no lo crea, nosotros, nuestras vidas, nosotros somos enseñadores directa o indirectamente. Tú lo creas o no lo creas, yo lo crea o no lo crea, lo aceptemos o no lo aceptemos, somos enseñadores. Porque enseñamos de forma directa o enseñamos de forma pasiva. Somos enseñadores de una forma u otra, nosotros estamos enseñando. Eso es algo que yo me puse a pensar un otro día meditando. Enseñamos. Los niños aprenden de nosotros, aunque tú no lo estés enseñando directamente, aprenden de nuestro comportamiento, cómo somos. Entonces, enseñamos de una forma directa o indirecta. Ahora, eso va a depender de qué imitemos. Si imitamos lo malo, vamos a estar enseñando ¿qué? Cosas malas. Si imitamos lo bueno, vamos a estar transmitiendo enseñanza buena. Entonces, lo uno o lo otro va a depender de lo que tú decidas escoger. Hay un punto bien interesante, nosotros no lo pensamos así, pero nosotros somos cartas abiertas. Esto quiere decir, Juan toma esa figura, bueno, Pablo toma esa analogía de una carta y él dice, nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos. Él toma esa analogía, ¿por qué? Porque es la realidad. Y miren cómo dicen, te puede buscar en 2 Corintios 3,
1 al 4, 2 Corintios 3, 1 hasta el 4, dice él hablando aquí acerca de Pablo dice, mis hermanos corintianos, ustedes son el fruto de nuestra labor. Y si alguien quiere preguntar acerca del trabajo que nosotros hemos hecho, solamente mírenlo a ustedes. Ustedes son nuestra carta abierta del trabajo que nosotros hemos hecho. Alguien ha dicho en una ocasión, si tú quieres saber por qué la iglesia es así, una iglesia en específico, entonces dice, ¿por qué la iglesia es así? ¿Por qué estos hermanos son así? ¿Por qué en esta iglesia es así? Es fácil que tú veas. Alguien dice, busca el pastor. Porque como es el pastor, así serán los miembros. El trabajo del pastor está reflejado en la congregación. Y por eso Pablo está diciendo, la obra que nosotros hemos hecho entre los corintios ustedes son esas cartas abiertas. También como dice el versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O no tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tabla de carne de corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Pablo está diciendo aquí, somos cartas abiertas. Somos cartas abiertas. El mandato que Juan le está dando a Gallo aquí es, Gallo, mira, da un salto de este lugar a este. No haga esto, al contrario, a esto. Porque, ¿sabe por qué es importante? Porque nuestra mente y nuestro corazón no pueden quedarse en término medio. Una vez que tú vences la tentación de no hacer lo que es malo, no te quedes como en el vacío. Tienes que hacer algo bueno. Sustituye esa tentación que era mala por lo que es bueno, porque si te quedas así vas a encontrar otras cosas malas más adelante que te van a tentar otra vez. Pero le dice, no imite lo malo. Pero una vez que tú no imites lo malo, no te quede ahí. Le dice, al contrario, haz lo que es bueno. Busca lo que es correcto. No imitamos lo malo, sino lo bueno. Ahora, hay una implicación que está aquí en este versículo. No sé si usted lo ve en el versículo 11. Hay una implicación. ¿Qué implicación hay para mi vida si yo hago lo uno o lo otro? Es lo que Juan nos está dejando ver aquí. Ok, vamos a hacerlo. ¿Qué implicaciones hay de que yo siga lo malo? ¿Qué implicaciones hay de que yo siga lo bueno? ¿Qué implica eso? Y es lo que Juan nos va a decir. Dice el versículo B, la parte 11b, dice, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Este lenguaje es bien típico de Juan. ¿Por qué típico? Juan, a través de casi toda su carta, él menciona este tipo de lenguaje. ¿Cuál lenguaje? ¿Eres blanco o eres negro? No término medio. Juan no deja otra vez ningún chance para término medio. Juan dice en este lenguaje, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahora, hay algo serio que Juan deja aquí, claro, que nosotros debemos poner en cuenta, es que como nosotros vivimos importa. Porque cuando vivimos, lo que vivimos nos revela dónde estamos, hacia dónde vamos, por dónde vamos, cómo está nuestra relación con Dios. Como vivo, como estoy, importa, porque dice por dónde vamos, dónde estamos, cómo está nuestra relación con Dios. El que hace lo bueno, dice aquí, ¿qué es? El que hace lo bueno es de Dios. Eso quiere decir, el que hace lo bueno es de Dios o muestra que es de Dios. Porque nuestra conducta muestra lo que somos. El que es de Dios, el que hace lo bueno muestra que es de Dios.
La idea central aquí de hacer lo bueno no es como que es una cosa buena un día, no. Habla de un estilo de vida. La palabra hacer en griego es una palabra que es como, no sé si en español está, participio o continuo, algo continuo, estilo de vida. En griego es la idea. El que hace lo bueno continuamente como un estilo de vida, no quiere decir que usted haga algo malo, pero que tú te caracterice más por ser una persona que hace lo que a Dios le agrada. Si te caracteriza por hacer lo que es bueno, es lo que es correcto, lo que es agradable a Dios, eso está revelando que nosotros tenemos una relación con Dios. Eso dice Juan. Revela que tenemos una relación con Dios. Eso habla de qué? De tu buena comunión con el Señor. Eso habla de mi buena comunión con Dios. Es lo que Juan está tratando de decirle a Gallo. Ahora, pero con relación a lo otro, a lo que es contrario a hacer lo bueno, que es hacer lo malo, él dice, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Quien se caracteriza por hacer lo malo o por vivir haciendo las cosas que son malas, aquellas cosas que es de deshonra ante Dios, es un indicativo de que no conoce a Dios o de que no tiene comunión con Dios. Es un indicativo de que no conoce a Dios o que no tiene comunión con Dios. Escuchen cómo dice el versículo 11 de Tercera de Juan en una Biblia paráfrasis. Una paráfrasis es ese tipo de traducción de la Biblia que más que literal te trata de darte la idea de lo que significa eso. Es como la aplicación. Y miren cómo dice la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo, dice, querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. ¿Cuál mal ejemplo? El de Diótrefes. Imita solamente lo bueno. Ok. Recuerda lo que hacen lo malo demuestran que no son hijos de Dios. Y lo que hacen lo bueno demuestran que conocen a Dios. Entonces, este versículo más paráfrasis nos muestra cuál es como la idea de lo que Juan está tratando de decir. Es interesante, si usted se fija aquí, parece que Juan está indicando que el comportamiento de Diótrefes, ese comportamiento que él tenía, es de alguien que no conocía a Dios o que estaba en rebeldía. Podría ser las dos cosas. Alguien que no conocía a Dios o que estaba en rebeldía. Una de las dos. Pero también nos indica que ese mal comportamiento no debemos de imitar. No es un comportamiento digno de imitar. Este tipo de expresión que Juan usa aquí como si fuera blanco y negro es típico. Ya lo he usado en Primera de Juan, en Segunda de Juan, en Tercera de Juan y no he investigado, puede ser que en el Evangelio de Juan. Pero alguien, un comentarista, hizo como cogió estas frases de Juan de blanco y negro cuando él dice, si hace esto, entonces esto, si hace esto, entonces esto, si hace esto, entonces esto, de blanco y negro, y puso esas frases con un título en dos columnas. Una columna que dice lo que hace y otra columna revela esto. Lo que hace, revela esto. Y entonces esta persona lo puso de esta forma. Ejemplo, en Juan, el versículo 11 que acabamos de leer, dice, hace lo bueno, es de Dios. Hace lo malo, no ha visto a Dios. Eso es lo que dice Juan. Juan 2:9. Persevera en la doctrina de Cristo, tiene al Hijo y al Padre. No persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Primera de Juan 3:9 y 10. No practique el pecado, es nacido de Dios. No hace justicia y no ama, no es de Dios. Primera de Juan 4:3 al 3. 4:2-3 al 3. Confiesa a Jesucristo que ha venido en carne, es de Dios. No confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Blanco y negro otra vez. Y por último, Primera de Juan 4:6 dice, oye a los que son de Dios, conoce a Dios. No oye a los que son de Dios, no conoce a Dios. ¿Ustedes se fijan cómo Juan tiene ese mismo patrón típico en toda su carta? Porque Juan siempre es así. Está o no está. Eres o no eres.
¿Tiene comunión o no tiene comunión? Este comportamiento de Diótrefe pareciera que Juan tiene como la duda, ¿no? Juan también no está aseverando, diciendo que él no era creyente, pero lo que está diciendo, este comportamiento de él pone en duda acerca de su comportamiento o de su relación espiritual. Porque ese comportamiento de Diótrefe es un comportamiento que es más común de las personas que no conocen de Dios. Es por esto que Juan está tratando este punto. El que hace lo bueno es de Dios. La conducta normal de un cristiano a través del Espíritu Santo es hacer lo bueno. La comunión del Espíritu Santo, ¿qué produce en nosotros? Lo que es bueno. Y tal vez tú te preguntarías, pastor, pero lo que es bueno, ¿y qué es lo que es bueno? Mira, si tú comienzas, para saber lo que es bueno hay que tener un estándar, una referencia para saber qué es bueno y qué no es bueno. Pero si tú buscas ese referente del mundo, si tú le preguntas al mundo lo que es bueno y lo que no es bueno, tú tienes un mal estándar. Si tú buscas en Google, ¿qué es lo que se define como bueno y qué es lo que se define como malo? No tienes un buen estándar. Pero si tú buscas a Dios y la Biblia, y cada vez que tú tengas que decidir qué es bueno y qué es malo, tú miras la Biblia, miras a Dios, entonces tú tienes el mejor referendo y estándar para saber lo que es bueno y lo que es malo. Entonces cuando tú escuchas otra vez como este pasaje que dice, no imites lo malo, más imita lo bueno, tú debes saber que lo bueno es todo aquello que se adapta a lo que Dios es, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su persona. Por el contrario, el mal proceder revela mucho. El mal proceder revela mi naturaleza caída, mi naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza que tenemos en nosotros y nuestra inclinación hacia el pecado. Es interesante, hoy estaba leyendo un pasaje, lo pueden buscar después ustedes, es Romanos capítulo 7, versículo 11. Yo digo que aquí Pablo en ese pasaje presenta la anatomía del pecado, la naturaleza del pecado, porque Pablo está hablando, el pecado es raro, como quien dice, el pecado es algo raro. Mientras la ley no llegaba, mientras no había ley en mi corazón, el pecado pasaba como desapercibido, como dormido. Pero de que vino la ley, el pecado revivió, dice Pablo, revivió. Pablo dice en el pasaje, cuando antes yo no conocía la ley, cuando antes yo no sabía o no entendía que se decía no matarás, el pecado no me hacía ninguna cosa. Pero de que aprendí que decía no matarás, vino la codicia y el pecado se apoderó y echó mano de esa ley para convertirse en fuerte en mí. Y dice después Pablo en el versículo 11, dice, el pecado echando mano del mandamiento me engañó y él me mató. El pecado echando mano del mandamiento me engañó y luego me mató. Pablo hablando de la anatomía del pecado para que tú veas. Nada más es simple, tú haces esto. A veces a los niños, tú le dices a un niño, mira, ¿tú ves eso que está allí? Sí, no le ponga la mano. El niño, antes de que tú le dijeras eso, él tan siquiera ni se le había pasado por la cabeza poner la mano a eso. Pero ya que le dijiste, ahí está la tentación. Va y le pone la mano. Porque ya la curiosidad, como dice de hecho, mató el gato. Entonces, para que ustedes vean lo terrible del pecado, es por esto que Pablo dice, ¿qué voy a hacer? Él dice en ese mismo pasaje, al final, miserable de mí, pero gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo, quien es mi socorro. Aquí algo interesante, mis hermanos. Saber con precisión, nosotros no podemos distinguir con precisión, con seguridad, el tipo de comportamiento como de un inconverso. No podemos saber si este tipo de comportamiento con precisión es de un inconverso o no. Y estoy hablando en el contexto de iglesia. Estamos hablando en el contexto de iglesia, porque sabemos que los que están allá afuera en el mundo, claro, son inconversos, no conocen de Dios.
Pero cuando comportamiento como el de Diótrefes se da en la iglesia, no siempre es tan fácil saber si ese tipo de comportamiento es de un inconverso o de un creyente rebelde. Porque podría ser que no sea de un inconverso y sea de un creyente rebelde. Es la idea que nos está dando aquí. Pero si una realidad tenemos es esta. Hay una realidad que tenemos. ¿Cuál es? Mis hermanos, el comportamiento como el de Diótrefes, ese comportamiento que tenía, nos ubica a nosotros más cerca de las fronteras de ser inconverso que de la frontera de ser creyente. Es así. Es una realidad. El comportamiento como el de Diótrefes nos ubica a nosotros en esa frontera más cerca de ser inconverso que en la frontera de ser creyente. Y eso es lo que confunda a uno. Eso puede ser que confunda. Ustedes saben, es interesante que en la iglesia de Corintios, donde Pablo también habla de esta iglesia, que ustedes son mis cartas abiertas, no sé cómo Pablo pudo pensar en esta iglesia como su carta abierta, como el fruto de su obra, porque los corintios es el ejemplo de las personas que no quisieran tener una iglesia como ellos. Ellos tenían muchos dones, sabiduría y todas esas cosas, pero tenían problemas grandes, morales, como este de que un hijo vivía con su madrastra en la iglesia y se había como pasado por alto eso, como que nadie hacía nada. Bueno, es normal, es la nueva era. Y Pablo dijo, no puede ser, ustedes tienen que hacer algo con esta persona. Y ese era un creyente. Cualquiera dice, ese comportamiento que tiene esta persona parece de inconverso, sí, es verdad. Pero Juan al final dice, era creyente. Para que usted vea que a veces no es fácil, pero ese no es el problema. El problema de nosotros no es tratar de decir quién es o no es. Porque al final y al cabo, sabemos que el comportamiento de Diótrefes me hace a mí ver más a mí, me da una percepción de que yo parezca que sea más como inconverso. Pero al final, la última palabra la tiene Dios y el tiempo. Dios y el tiempo es el que tiene la última palabra. Sea cual sea la condición espiritual que tenía este hombre, Juan nos dice, no imitemos lo que es malo. Al contrario, hagamos lo que es bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no es de Dios. Ahora vamos a ver el versículo 12. Miren cómo dice el versículo 12. Todos dan testimonio de que Demetrio, ahí hay un nombre para sus hijos, de que Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Es increíble, en medio de este ejemplo malo de Diótrefes, en medio de este ejemplo malo en la congregación, Juan introduce a una persona. Esta persona es una persona ejemplar. Era un creyente piadoso y maduro. Demetrio era alguien que dice aquí que tenía un comportamiento que era digno de que se imite. El comportamiento de Demetrio era un comportamiento digno de que usted y yo lo seguíamos. Porque dice que este hombre Demetrio, era alguien que era fiel a Dios y pertenecía posiblemente a la iglesia de donde era Juan. Y posiblemente este hombre era el que estaba llevando esta carta de tercera de Juan a Gallo. Y Gallo y los que estaban allá en esa iglesia debían darle un buen recibimiento a él. Y dice que este hombre era un hombre que andaba correctamente, que andaba de acuerdo a las enseñanzas apostólicas. Era alguien que andaba en la verdad. Tanto así que dice que la verdad daba testimonio de él. A veces uno se pone, ¿cómo es eso? Que la verdad daba testimonio de que este hombre andaba correctamente. ¿Quién es la verdad? Bueno, aquí Juan está como personificando la verdad, pero lo que está diciendo en pocas palabras es que cuando nosotros andamos haciendo lo que la Biblia dice, la verdad se está mostrando y la verdad está afirmando lo que nosotros hacemos. Muchas personas atestiguaban, no era uno, muchas personas atestiguaban, incluyendo al mismo Juan y a otras personas más, de que Demetrio andaba con un comportamiento ejemplar como cristiano. Él era todo lo contrario a lo que era Diótrefes. Demetrio era
todo lo contrario a lo que era Diótrefes. Y Gallo debía de imitar ese comportamiento de Demetrio. Mis hermanos, entre el pueblo de Dios siempre hay hombres y mujeres que son dignos de imitar. Entre el pueblo de Dios siempre hay hombres y mujeres que son dignos de imitar. Personas que son dedicadas a Dios, personas que son piadosas en todo sentido. Siempre hay. Ahora Juan dice acerca de Demetrio, dice lo siguiente al final: la verdad misma y también nosotros damos testimonio. Juan no está haciendo aquí exageradamente, ni está siendo mucho menos lisonjero. No es que Juan le está echando lisonja a Demetrio. No. Juan no es ese tipo de persona. Juan lo que está diciendo aquí es una verdad. Y él lo dice al final: nosotros no mentimos, ustedes no conocen, no somos gente de la mentira. Estamos diciendo una verdad de que Demetrio es un hombre que anda correctamente. Ustedes lo conocen, nos conocen a nosotros y sabemos lo que somos. Vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. En pocas palabras, no estamos hablando mentira. No estamos diciendo siendo lisonjero con ustedes. Demetrio es un hombre que anda correctamente, así que recíbanlo bien. Nosotros no mentimos, nosotros decimos lo que es verdad. Hay una pregunta que tú y yo debemos hacernos en forma de reflexión, y es esta. ¿Eres de aquellos creyentes que viven con una decepción tan grande acerca de todo el mundo que dices que en la iglesia solo hay un bando de hipócritas y falsantes? Dices que no hay personas ejemplares en ella y que por eso tú no vas a la iglesia ni te esfuerzas por imitar, por hacerlo bien, porque en la iglesia lo que hay un montón de personas que todos están rotos. ¿Eres así? Es tanta tu amargura que tú no dejas ver, no te deja ver los buenos siervos de Dios que son dignos de imitar. ¿Acaso el legado de Cristo, acaso el ejemplo de Cristo no es suficiente para que tú y yo lo sigamos? Aún en medio de una iglesia donde está llena de personas hipócritas y personas rotas. Supongamos que todos estuviéramos rotos y que en la iglesia hay un bando de hipócritas. ¿Acaso Cristo no es suficiente para que tú quieras seguir adelante, siguiendo su ejemplo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. He escuchado muchas veces ese tipo de expresión de personas. Pero al final eso refleja un poquito más la amargura y el resentimiento de la persona que tiene dentro al decir: yo no voy a la iglesia, yo no sigo a la iglesia, yo no sigo el camino de Dios porque es lo que hay un bando de hipócritas, todos rotos. Es triste escuchar eso, pero eso es un corazón dolido y quebrantado que necesita restauración. Ahora, Dios, escuche esto, Dios siempre tiene hombres y mujeres en la iglesia que no han doblado su rodilla a Baal. Siempre. Dios siempre tiene a hombres y mujeres en la iglesia que no han doblado su rodilla a Baal. Usted puede ver Romanos 11, 4, que dice Dios: tengo a hombres, tengo unos cuantos que no han doblado su rodilla a Baal. Es verdad que todo el pueblo de Israel se fue tras Baal, pero yo tengo hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Siempre hay personas en la iglesia que no han doblado su rodilla a Baal. Imitémoslos, sigámoslos a ellos. Es la idea central de Juan. Gallo, no imite lo malo, sigue lo bueno. Mire el ejemplo de Diótrefe, un hombre digno, un hombre que hasta yo meto mi mano al fuego por él, lo que está diciendo Juan en pocas palabras. Yo meto mi mano al fuego y mi compañero también meten su mano al fuego por este hombre porque lo conocemos y sabemos que es un hombre digno, que anda bien. Vamos a leer la despedida, una despedida hospitalaria. Versículo 13. Yo tenía muchas cosas que escribir, pero no quiero escribírtela con tinta y pluma, porque espero verte en breve.
y hablaremos cara a cara. Juan aquí termina esa carta como es típico. ¿Cómo termina Juan normalmente esta carta? ¿Cómo? Con esta expresión. Te quería decir muchas cosas, amigo, te quería decir muchas cosas y tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero mejor guardármela para decírtela cuando esté contigo cara a cara, cuando estemos juntos en una hospitalaria conversación. Te voy a decir todo lo que te quiero decir con respecto a todo esto que estamos hablando. ¿Sabe qué aplicación se me ocurrió de esto? Mi hermano, ten pendiente esto. Una carta no puede decir todo lo que la hospitalaria conversación puede decir o expresar. Una carta no puede decir todo lo que la hospitalaria conversación puede decirte y expresar. Nosotros debemos de recuperar la importancia de conversar, y más en estos tiempos. Si tú vives en el siglo XXI, en el 2022, tú sabes que como familias debemos de recuperar la importancia de conversar, de platicar cara a cara como familia, con los hijos, con las personas, y no permitir que los teléfonos nos roben la bendición de una conversación hospitalaria cara a cara. Mi esposa y yo hemos salido muchas veces cuando vamos a almorzar a lugares y vemos que mientras la familia está en la mesa esperando la comida o comiéndose la entrada, ¿tú sabes qué es la imagen típica que se ve? ¿Cuál es? Todos en el teléfono. Los muchachos por allá con el teléfono, el esposo por allá con el teléfono, la esposa. ¿Sabe qué fue chistoso con un día? No sé si fue verdad esto, no sé si fue verdad. Una persona reunida en un mismo lugar, ahí, casi frente a frente, conversándose por texto entre ellos ahí mismo. Oye, yo te tengo ahí frente, por texto. Mis hermanos, una hospitalaria conversación, eso debemos recuperar. Debemos de recuperar. He escuchado un hogar, creo que lo vi en un hogar cristiano, que cuando la familia se iba a sentar a la mesa, había una canasta o algo así. Todos los teléfonos van a esa canasta a la hora de la comida. Todos. Porque debemos el mundo nos está robando esta bendición de conversar, de dialogar con los niños, con los esposos, los padres. Entonces es algo que debemos nosotros de tomar este ejemplo que dice aquí Juan. Amigo, yo tengo muchas cosas que decirte, pero no te quiero decir con tinta ni con lápiz. ¿Por qué? Porque quiero verte cara a cara y decírtelo. Entonces, es una aplicación muy buena que podemos sacar para nuestra vida cotidiana. Versículo 15, la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos y a cada uno en particular. Es interesante que este versículo 15 se despide con lo que conocemos como ese saludo de paz. Tal vez ese saludo de paz el que Juan omitió podría ser al principio, porque cuando Juan comienza no dijo como la gracia y la paz sea contigo, no, comenzó de lleno. Tal vez podría ser, no sabemos. Pero lo que vemos aquí es interesante que Juan tiene un cuidado especial en despedirse. Él se despide con un cuidado bien especial y él dice lo siguiente: el shalom sea contigo. Esa palabra paz, kairene, que oye la palabra en griego, kairenes, esa palabra paz es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento como shalom. Es un saludo, por eso es una oración y una bendición. Shalom, shalom sea contigo. ¿Sabe qué significa esto? Shalom significa paz, significa armonía, significa tranquilidad, significa tener bienestar, y salud significa estar libre de preocupación. Todo eso va encerrado en la palabra paz. Que Dios te dé todo eso. El saludo que aparece aquí, que Juan le dice, los amigos te mandan saludo y también saludo a todos los amigos. Es interesante porque Juan aquí no está usando nada más, amigos no es un grupo especial, se está refiriendo a la iglesia.
Nomás que él decide no decir la iglesia te manda saludos, dice los amigos te mandan saludos, en vez de decir la iglesia. Pero, y esto es algo peculiar o particular de Juan, en ningún otro sitio aparece este tipo de que se llama la iglesia como así amigo. Aparte, el único que llamó amigos a sus discípulos fue Jesús en Juan capítulo 15, 13 y 14. Vosotros sois mis amigos. Juan le dice a Gallo que le devuelva también el saludo a cada uno en particular, llamándolo por su nombre individual. Dice Matthew Henry, los cristianos no deben perder su identidad individual y su importancia dentro del grupo. Saludar individual y no en general. Saludar individual y no en general. Es bueno. El buen pastor, llama por su nombre a sus ovejas. Hablando de Jesús en Juan 10, 3. Él llama por su nombre a sus ovejas. En resumen, quiero terminar con esto. Prácticamente en esta epístola de Juan, que solamente son 15 versículos, hay 3 propósitos importantes. Primeramente, Juan escribe para reconocer el ministerio de Gallo. Gallo era un hombre que tiene un ministerio muy bueno de hospitalidad. Un ministerio que estaba haciendo muy bien y lo anima a que siga de esa forma. Segundo, Juan escribe en los versículos 9 al 11 para preparar el terreno para una confrontación que él iba a hacer en persona. ¿A quién? A Diótrefes. Pero también él advierte a Gallo que ese comportamiento que tenía Diótrefes no era digno, no era aceptable. Y por último, él escribió para reconocer el buen ejemplo digno de imitar de Demetrio. Hay 3 preguntas de reflexión que yo me la hice y creo que también tú te la hagas. No me la contestes, solamente para ti. Estas preguntas son las siguientes. Tal vez para algunos de los que estamos aquí, tal vez ustedes no han pasado por toda la carta de Tercera de Juan completa, pero si algo escuchaste hoy, también puedes hacerte esa pregunta. ¿Qué cambios quiere Dios lograr en tu vida en relación con lo que hemos estudiado a lo largo de esta epístola? ¿Qué cambios? ¿Qué cosas en específica vas a tomar para ver una realidad esos cambios que tú quieras hacer en tu vida? ¿Qué cosas, qué pasos vas a tomar en específico? Dios me enseñó a mí muchas cosas también. ¿Qué cosas Dios te mostró? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Nos esforzaremos con la ayuda de Dios y con la gracia para lograr esos cambios que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Ese debe ser el deseo nuestro. Nos esforzaremos con la gracia de Dios para ser hombres y mujeres como lo fue Gallo y Demetrio. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Sí, Señor, gracias porque tú eres bueno. Perdónanos, Dios, por las veces que nosotros hemos tenido actitudes pesimistas, diciendo que nadie es bueno, no hay nadie que uno pueda seguir. Y sí, lo hay. Tú viniste hace 2000 años aquí y nos mostraste que tú eres el mejor ser en el cielo y la tierra, perfecto, al cual nosotros debemos seguir. Dios, ayúdanos a ser ejemplares como Demetrio, Señor. Un hombre que no solamente en su iglesia daban testimonio de él, sino que Juan dice que la misma verdad daba testimonio acerca de él. Ayúdanos, Señor. Mira los retos y los challenges que tenemos en nuestra vida ahora al escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que eso pueda ser una realidad en nuestra vida. Trabajar con la gracia, no en nuestra fuerza, sino con la gracia de Cristo, para que esos cambios sean una realidad en nuestro corazón. Dios, ayúdanos. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque ya no somos más esclavos. Ya no somos más esclavos. Somos ahora siervos tuyos por amor. Te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén.